Porque Él era el aceite, la aceituna que tenía que ser machacado por amor a ti y por amor a mí. Él tenía que ser molido, como lo dice Isaías 53. Por eso Él fue a orar al Getsemaní. Aleluya. Dile al que está a tu lado: antes de tener la unción tienes que ir al Getsemaní. Ay, 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 ay. Antes que tengas la unción tienes que ir al Getsemaní. Porque el Getsemaní significa prensa de aceite, donde se prensa el aceite. Antes de que tengamos la unción, tenemos que ser prensados. Y eso es lo que nadie quiere. Queremos recibir la unción fácilmente, pero no queremos ir al monte. Aleluya. Hay personas que Dios les quiere dar la unción, sí, pero Dios quiere que vayan al Getsemaní. Que vayan al proceso. Porque ahí en el Getsemaní fue donde el mismo Yeshua derramó sus lágrimas y le dijo al Padre: Padre, no permitas que yo beba esta copa, porque esta copa es amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahí Jesús empezó a sentir la presión. Ahí Jesús empezó a sentir cómo su corazón se quebrantaba. Ahí Jesús empezó a sentir el proceso en el Getsemaní. Necesitamos ir al Getsemaní. Aleluya. Ahora entiende por qué Jesús... Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas, y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga. El Señor utiliza mucho el aceite, el simbolismo del aceite como el símbolo de su presencia. Porque Jesús fue molido, como las aceitunas son molidas. Después de que las aceitunas son molidas, son machacadas, después son prensadas. La masa, lo que queda, es prensado. Y se empieza a prensar y de ahí sale el aceite. Gloria a Dios. Nuestra vida Dios la tiene que prensar antes de que salga la unción. Aleluya. Muchas veces, hermanos, decimos: qué bonito Dios utiliza a tal evangelista, a tal hermano. Mira cómo Dios lo usa para milagros, para sanidades. Cómo los enfermos se van sanos, cómo los cautivos se van libres, cómo los brujos, los hechiceros son libertados con la unción de Dios. Pero nadie se pregunta: ¿cómo obtuvo eso? Fue machacado y fue prensado. Dios empezó primero a machacar lo que no servía en nosotros. Dios empezó a quitar la basura, a quitar lo que contaminaba el alma, lo que contaminaba el corazón. Dios empezó a quitar el viejo hombre. Dios empezó a quitar los malos deseos. Y de ahí el Señor nos llevó a la prensa para ser prensados. Dile al que está a tu lado: tienes que ser prensado. Tenemos que ser prensados, iglesia. Aleluya. Mire, esta iglesia no obtuvo el aceite que tiene ahorita fácilmente. Tuvo que ser prensada. Tuvo que ser prensada en todas las áreas. Yo sé que usted recuerda cuando se hicieron los primeros cultos aquí. Tuvimos primero que ser machacados y prensados. Prueba tras prueba. No nos dejaban escuchar la palabra de Dios por acá. Sacaban su bocinota. Estábamos debajo de un árbol, debajo de una lonita. Opacaba la palabra de Dios ese sonido que tenían, porque no dejaban escuchar la palabra. Y muchos no aguantaron la presión, porque hay muchos que no aguantan la presión. Cuando el enemigo los empieza a presionar, no aguantan la presión. Y esa gente que no aguanta la presión no puede tener la unción. Necesitamos aguantar presión. Hay gente que no aguanta el proceso, le huye al proceso. Hay gente que no aguanta la prueba, le huye a la prueba. Y después tantas cosas que nos pasaron. Vecinos por acá, vecinos por allá,
que se oponían, Sanbalat, Tobías, que no querían que construyéramos, que no querían que aquí se glorificara el nombre de Cristo. Pero aguantamos presión, porque estábamos siendo pasados por la prensa. Estábamos siendo prensados y ahorita hay aceite hasta para llevar. Pero primero tuvimos que ser prensados. Aleluya. Una de las palabras que el Señor nos dio, no sé si alguien la recuerda, que al parecer creo fue en el 2022, 23, no recuerdo exactamente. El Señor dijo: este lugar será como un Getsemaní, un lugar donde habrá aceite hasta para llevar, donde vendrán almas necesitadas de ese aceite. Y aquí encontrarán el aceite de mi presencia, de mi Espíritu Santo. Hay iglesias que quieren unción, pero no quieren ser machacados ni procesados. Pero ahí no termina el proceso del aceite. Después que empieza a salir el aceite, cuando se puede decir así, la masa, lo que queda de las aceitunas, empiezan a ser prensados. Entonces empieza a caer el aceite, pero ahí no termina el proceso. El aceite se tiene que filtrar. Dile al que está a tu lado: tiene que haber un filtro en tu vida. El aceite se tiene que filtrar. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese filtro quitaba toda basurita. Ese filtro no permitía que se fueran cosas sucias en el aceite. Limpiaba el aceite. Hermano, ¿y cuál es ese filtro donde yo tengo que pasar? ¿Cuál es ese filtro del que usted habla? Aquí está el filtro. Su vida tiene que ser filtrada con la palabra de Dios. Su ministerio se tiene que filtrar por esta palabra. Lo que Dios le ha dado primero tiene que ir al filtro. Aleluya. Dile al que está a tu lado: tiene que pasar el filtro. Bendito sea Jehová. Toda visión y revelación incluso tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Se tiene que filtrar primero por la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que pasar un filtro. Aleluya. Yo sé que usted ha viajado por muchos lugares en avión. Y cuando va a tomar un vuelo, antes de llegar a la sala de espera para tomar ese vuelo, tiene que pasar ¿qué? Un filtro. Y en ese filtro, antes de pasar el filtro, hay unas reglas que te dice el aeropuerto de lo que no tienes que llevar. Cosas vilosas, líquidos mayor tal vez a 100 mililitros, pinzas, y te lo dice. Pero yo he visto gente que aunque vea lo que dice, lo lleva. Piensa que al filtro se le va a pasar. Y a veces hasta te pregunta, te dicen: nada de esto puedes llevar. Y cuando veo a las personas le están sacando corta uñas, pinzas, de todo, cuando ya te lo dijeron. Y yo me quedo, que esta gente no entiende. Y nos hacen perder tiempo, nos demoran a todos, porque ahí están esperando a que esta persona saque todo y vuelva a pasar el filtro. Y la gente pensará: es que se les va a pasar. Voy a pasar con mi navaja, con mi corta uña. Voy a pasar con mi coca de 100, de 600 mililitros. Cuando ahí dice menor a 100. Es que al filtro no se le pasa nada. Y cuando alguien lleva algo incorrecto, algo que te dijeron que no tienes que llevar, empieza a sonar el filtro. Porque hay un escáner donde se escanea lo que tú llevas. Porque a veces, hermanos, queremos ministrar pensando que a Dios se le va a pasar lo malo que hacemos. A veces traemos pecados y así queremos servir a Dios y decimos: es que a Dios se le va a pasar. Dios es como un filtro, es como un escáner, que a Él no se le pasa nada.
que todos sus ojos lo miran, que todos sus ojos lo saben, porque sus ojos atalayan la tierra. Oh, gloria a Jehová. Oh, gloria al que vive. Para llegar a la presencia de Dios, vamos a pasar un filtro. Y la palabra misma es la que nos va a juzgar en aquel día, porque esa palabra será el filtro. La misma Biblia lo dice, que la palabra misma nos va a juzgar. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor, llego a unas puertas, ya había tenido unas experiencias, y llego a esas puertas, habían ángeles con espadas que guardaban, son muchas puertas las que hay ahí, pero yo le llamo la puerta principal porque por esa misma puerta entré todas las veces. Y habían ángeles que estaban con espadas. Y recuerdo que escuchaba una voz que me hablaba y me decía: ven, hijo. Y yo decía: mi padre me está llamando. Estaba en el espíritu. Y recuerdo que estos ángeles me miran y me dicen: tú no puedes pasar. Y le digo: pero mi padre me está llamando. Y yo ya he entrado muchas veces por este lugar. Y yo como que, ¿por qué ustedes no me van a dejar pasar? Y usted dirá: ¿y por qué pensaría así de los ángeles? Hermano, es que cuando uno mira a Jesús, los ángeles se quedan limitados al Señor Jesús, a su presencia, a su hermosura, a su majestad de Jesucristo. Y ellos me dicen: no puedes pasar. Es que yo ya he entrado por este lugar muchas veces. Y él me dijo: por este lugar han venido muchos que el Señor ha traído, pero lo han traicionado como Judas. Le han dado la espalda. Lo han negado como lo hizo Pedro. Y han vendido su palabra. Primero nosotros tenemos que ver que tú vengas en santidad. ¿Y cómo en santidad? Que vengas en santidad en alma, espíritu y cuerpo, porque nada sucio e inmundo entra por estas puertas. Yo me quedé paralizado. Mi corazón temblaba, sonaba velozmente. Y me dijo: nada sucio e inmundo entra por estas puertas. Hermano, es que hay un filtro. Es la palabra de Dios. Queremos ser usados. Hay que primero decirle al Señor: Señor, yo quiero primero pasar el filtro. Aleluya. Porque el aceite no llega a los envases si primero no pasa el filtro. El aceite no llega a ti si primero no pasas tú el filtro. La unción no llega a ti si primero tú no pasas ese filtro. Ese es el proceso del aceite. Ahora, ¿cuántos queremos la unción de Dios? ¿Verdad que ya se escuchó más bajito? ¿Por qué? Porque tal vez dijo: no quiero ser machacado, no quiero ser quebrantado, no quiero ir a la prensa, no quiero pasar el filtro. Gloria a Dios. Es que pasar por la prensa duele. Es que para que tengamos la unción de Dios, muchas veces el Señor va a hacer que nos duela el proceso, para que así el aceite fluya en nosotros. Ahora, ¿quién quiere la unción de Dios? Gloria a Dios, por lo menos la mitad. Prepárense para ser pasados por el molino. Prepárense para ser pasados por la prensa. Y prepárense para ser pasados por el filtro. Y después de que haya pasado estas tres fases, el aceite irá al envase. Tú eres ese envase. La unción irá al envase. Tú eres ese envase. La unción llegará a ti. Gloria a Dios. ¿Se fue la señal o se fueron con Cristo? La unción te va a costar lágrimas, iglesia. La unción te va a costar tiempo con Dios. Para que el aceite llegue a ti, estas rodillas tienen que estar por los suelos y esta cabeza tiene que estar humillada delante de la presencia de Dios.
Porque el aceite no llega por sí solo. El aceite se busca. Y Tanabasoa, el aceite se busca. El aceite se tiene que buscar. A su nombre. Yo sé que aquí hay gente que quiere el aceite. Primera de Samuel 16:11. En estos 21 días de ayuno, el Señor me dio una última palabra y me habló acerca del aceite. Una palabra que me había dado tiempo atrás y me la volvió a recalcar. Y no solo para mí, sino para todos. El día de ayer, gracias a Dios, culminamos nuestros 21 días. Hoy ya desayuné. Gloria a Dios. Dice la palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel era un profeta direccionado por la voz del Eterno. Él dijo: no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga David. Y sus hermanos, incluso hasta su padre, tal vez decía: no hay que esperarlo. ¿Para qué esperarlo? Hay que sentarnos a la mesa. Él es un pastor de ovejas. Él está pastoreando ovejas. Él huele a oveja. Y dice Samuel: no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, Samuel, levántate. ¿Y cómo? Úngelo. Aleluya. Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno, el aceite y lo ungió. Samuel tal vez al principio se equivocó y diría: ¿quién será al que voy a ungir? ¿Será el más grande, el más fuerte? Y Jehová le dijo: Samuel, yo no miro como el hombre mira. El hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón. Gloria a Dios. Este es, tomó el cuerno y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Desde qué día vino el Espíritu de Jehová sobre David? Desde que recibió el aceite. Gloria a Dios. ¿Quieres el Espíritu Santo? Busca el aceite. Cuando el aceite se derrama sobre David, entonces el Espíritu de Jehová descendió sobre David. Pero ese aceite le trajo grandes problemas y consecuencias a David. Porque una de las cosas que alguien no te dice, que cuando tú cargas la unción y el aceite de Dios vas a ser perseguido. Vas a ser amedrentado. Vas a ser amordazado. Porque Satanás no persigue a los que están vacíos, a los que no tienen aceite, a los que no tienen unción, a iglesias que no tienen poder del Espíritu Santo. Él persigue a gente de unción. Él persigue a gente que porta el aceite. Él persigue a gente que tiene la presencia de Jehová. Aleluya. Algo de lo que yo he aprendido, que los brujos no van a perseguir a alguien seco espiritualmente. Ellos van a perseguir a aquellos que son amenazas para su mundo para el mundo espiritual, para el reino de las tinieblas. Aleluya. Ellos no persiguen a iglesias huecas, vacías, sin presencia. El aceite te va a traer problemas. Y muchas veces eso no lo entendemos y decimos: yo tengo la unción, nunca voy a tener problemas. Yo tengo la unción, nunca voy a tener procesos. Es cuando más lo vas a tener. Porque alguien te va a perseguir para quitarte el aceite, para secarte.
Pero también quiero que entiendas que si tienes el aceite, se levante quien se levante, ningún dedo te podrán poner. Se levante aún el mismo infierno, no te podrá poner ningún dedo. Aún el mismo Satanás se levante en contra de ti, aleluya, no te podrá poner ningún dedo, porque ese aceite lo va a quemar, porque la unción lo anda, leva, sonda, lava, el itu aleto lo vasoa, esa unción lo va a quemar, aleluya. El infierno no podrá en tu contra. Las tinieblas no podrán salir en tu contra, porque la palabra del Señor lo dice. En el libro de Salmos 105 versículo 15: no toquéis a mis ungidos, ha dicho Jehová, porque el que se mete con alguien que tiene la unción, con alguien que fue ungido, se mete con el mismo Dios del cielo. Aleluya. Por eso qué importante es tener el aceite. Un día a mí el Señor me lo dijo, y en estos 21 días me lo volvió a recalcar. Y el Señor me dijo: cuida el aceite que te he dado, porque no fui ungido una vez por el mismo Espíritu Santo. A mí no llegó ningún pastor a ungirme y a decirme: te voy a ungir. Aleluya. Porque nadie me conocía, nadie sabía mi nombre, pero había alguien que en el secreto me conocía. Ese era el Dios del cielo, ese era aquel que está sentado en su trono. Aleluya. Gloria a Dios, deje que la presencia de Dios se mueva. Nadie me conocía. Pero lo que hoy en día pasa es que cuando alguien ya está siendo conocido por las redes sociales o por cualquier medio, todo mundo te quiere ungir. Pero Dios unge en los secretos. Dios unge en los secretos. Esto nadie lo sabía, Saúl no lo sabía, esto había quedado en secreto entre David y su familia. Que nadie sepa que hoy ha sido ungido un nuevo rey. Jehová en los secretos te va a ungir, aleluya. Y cuando Él te haya ungido, entonces el Señor te expondrá al público. Aleva sotonoma Italia. Aleluya. Hay gente que ya fue ungida en los secretos y aún muchos no lo saben. Hay gente que el Espíritu Santo lo visitó en el secreto y derramó aceite sobre ellos. Aleluya. Aleluya. Nadie conocía a Diego Ortiz. ¿Por qué? Porque yo estaba en los secretos. Pero llegó alguien que es el más hermoso de toda esta tierra, el ser y la persona más valiosa para mí, aquel que lo dio todo por mí, aquel que me ama. Llegó y me dijo: yo soy el Espíritu Santo y he venido a ungirte. Tiempo después volvió a venir el Espíritu Santo y derramó un torrente de aceite sobre mi cabeza. Y ese aceite no era cualquier aceite, hermano. Cuando ese aceite empezó a caer en mí, en ese momento yo empecé a saltar, y yo decía: ese aceite me quema, ese aceite me quema. Porque era un aceite que al mismo tiempo se sentía como fuego. ¡Ey, Samaleva! Y ese aceite empezó a bajar sobre todo mi ser. Y no era cualquier aceite físico, no era cualquier aceite común. Era un aceite que el mismo Espíritu Santo lo traía de los cielos. Aleluya. Y por tercera vez Él vino y me dijo: cuida el aceite, cuida el aceite. Vas a tener que cuidar el aceite, porque el aceite es la unción que te he dado. Y si tú no cuidas el aceite, te quedarás vacío, te quedarás seco y nada ocurrirá. Pero si tú cuidas el aceite, yo te respaldaré. Y aunque se levante quien se levante, yo estaré contigo y ese aceite los quemará. Cuida el aceite. Aleluya. Por eso el tema de esta hora es: no te quedes sin aceite.
Porque hay gente que ya se quedó sin aceite. Hay gente que se descuidaron, se han quedado secos. Se les fue la unción, se les fue la presencia, se les fue el aceite. Pero es tiempo de volver a recuperar el aceite de Jehová. Es tiempo de volver a recuperar el aceite de Dios. Aleluya, aleluya. Jehová me dijo: por un camino saldrán en tu contra para destruirte, pero cuando ellos te busquen, yo ya te moví del lugar. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Desde que David fue ungido, desde ese momento empezó la persecución. Porque mientras olía ovejas, nadie lo perseguía, nadie lo tenía a la mira. Pero desde que empezó a oler aceite, se levantó todo Israel en su contra. Aleluya. ¿Por qué tanta lucha? Porque persiguen el aceite que tienes. ¿Por qué tanta persecución? Porque persiguen la unción que tú tienes. Porque le dices al Señor: Señor, salgo de un problema y entro a otro. Porque están persiguiendo la unción. Porque hay gente que persigue el aceite que tú tienes, porque quieren que te quede seco. Dile al que está a tu lado: hueles aceite. Pero dile una vez más: pero también hueles a persecución. Aleluya. Hueles aceite, pero también hueles a persecución. Desde que David empezó a recibir el aceite, también empezó al momento todo el infierno a levantarse en su contra. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que ningún dedo pusieron sobre David. Y a David se le había olvidado que él tenía el aceite. Y que Jehová dice: no pongan un dedo sobre mis ungidos. Aleluya. El diablo solamente va a querer quitarte la paz. Va a querer enviarte tantos problemas. ¿Y por qué Satanás se levanta en tu contra y te pone tantos problemas y no te mata? ¿Por qué Satanás a cada día levanta problemas, persecución en tu contra? ¿Y por qué no te mata? Solamente levanta persecución para robarte la paz. ¿Y por qué él no te mata? Porque él sabe que no lo tienes permitido. Porque si él te toca, se mete con el Dios del trono. Se mete con el Dios del trono. Aleluya. Mientras tengas el aceite, tendrás el respaldo del Espíritu Santo. Preocúpate si ya no tienes el aceite, porque vas a ser presa fácil para el maligno. Elías fue perseguido por la unción que tenía. Fue perseguido por Jezabel. Le mandaron persecución a Elías. Escribió Jezabel cartas nada más. Cartas y cartas. Y se las mandó a Elías. Llévenle estas cartas a Elías. Y la carta decía: el día de mañana ya no estarás vivo. El día de mañana estarás muerto. Y solamente le robó la paz a Elías. ¿Y por qué misma Jezabel no fue a donde estaba Elías y lo mató? Si ella sabía dónde estaba. Dice: el día que te encontremos te vamos a matar. Ella sabía dónde estaba Elías. Por eso a los que mandó fueron directos a donde estaba Elías, porque ya sabían dónde estaba él. Jezabel sabía que el mandarle cartas, solamente amenazándolo, le iba a robar la paz. Ella sabía que no podía ir y tocarlo porque él tenía la unción de Dios. Ella reconocía que él era un hombre de unción, que era un hombre de manto, que era un hombre de fe, que era un hombre de Jehová Dios. Por eso Satanás solo te manda cartas de amenaza, pero no te mata, porque él sabe que no te puede matar. Aleluya. Es tiempo de empezar a destruir las cartas de amenaza que te ha mandado Satanás para robarte la paz. Porque él no te va a poder poner un dedo.
Jezabel sabía dónde estaba Elías y no fue directo a donde estaba él. Porque ella reconocía que la unción la quemaba, que la gloria la quemaba. Gloria a Jesús. Es tiempo de empezar a romper las amenazas del diablo y decirle: amenázame lo que quieras, pero no me puedes tocar. Aleluya. Por eso tanto odio en contra de ti, porque tienes el aceite de Jehová. Solamente amenazas y amenazas, pero tienes el aceite de Jehová. Aquí hay gente que tiene el aceite de Dios. Mire, hermano, hay gente como David que no son conocidas, pero tienen el aceite. Que no tienen muchos seguidores en Facebook, en YouTube, pero tienen el aceite. Tienen el aceite de Dios. Porque lo importante no es ser reconocido a nivel mundial. Lo importante es ser reconocido por el mundo espiritual y que el mundo espiritual reconozca que tú tienes la unción. El etu akatanai tali tolima. El etu akandale tualitalai. El mundo espiritual tiene que reconocer que tú tienes la unción. Aleluya. Porque a veces, hermanos, creemos que las personas que son más conocidas a nivel mundial son las personas que tienen la unción. ¿Por qué? Porque son conocidas, porque son famosas, porque saben mucho. Pero hay gente, hermano, que tal vez no tienen ni redes sociales, pero cuando abren la boca, todo el infierno tiembla. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene que mirar las apariencias. A veces creemos que el que llegó en saco y en corbata y en pantalón de vestir, ese es el que tiene la unción. Y las apariencias a veces engañan. Porque la unción no la da el saco ni la corbata. La unción la da el Espíritu Santo, el que lo provee, el proveedor. Porque hay gente que no tiene saco, que no tiene corbata, que tal vez llega en guaraches cruzados, aleluya, que tal vez viene de provincia, pero cuando abren su boca, los demonios dicen: cállenlo. Aleluya, aleluya. Esta iglesia no se deja llevar por las apariencias. Mi alma alaba a Jehová. Bendito sea Jehová. Porque hay gente bien vestida, pero ni la mosca se mueve. Pero hay gente que no tiene ni para vestirse, pero tienen lo más importante, la presencia de Jehová. Y solamente con hablar el nombre del Señor se despojan los aires y las tinieblas. Mi alma alaba a Jehová. Porque yo conozco gente, hermano, que hace temblar el infierno y no sabe ni siquiera ni leer ni escribir, pero tiene la unción de Dios. Ay, 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 ay. Hay gente que ni siquiera tal vez sabe exponer la palabra, explicarse, pero tiene una unción tremenda. Que los paralíticos con esa unción se levantan, que el cáncer desaparece, que el mudo habla, que el ciego mira, que el que estaba muerto espiritualmente se levanta. Dios necesita hombres y mujeres que tengan la unción. Dios necesita una iglesia que tenga la unción. Ponte de pie. Ponte de pie y alaba al Rey. Dios necesita un pueblo que tenga la unción. Aleluya. Dios necesita una iglesia que tenga la unción. Dios necesita un pueblo que tenga la unción. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios necesita ministros con unción. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga.